Sean bienvenidos nuevamente a la clase de matemáticas para quinto bachillerato en ciencias biológicas. Hoy continuamos con el tema de funciones logarítmicas. Ahora acá voy a colocar la fecha. Tenemos martes 27 de julio. Vamos a comenzar con el tema de logaritmos comunes. Ok, ¿qué es un logaritmo común? Definamos qué es un logaritmo común. Veamos por aquí su definición. El logaritmo con base 10, ¿sí?, se llama logaritmo común. Algunos autores le llaman logaritmo decimal, ¿sí? Logaritmo común o logaritmo decimal. Se denota omitiendo la base. Entonces, por aquí tenemos logaritmo de x, pero ¿logaritmo de qué base? Estamos omitiendo la base. ¿Cuál sería la base? 10. Este tipo de logaritmo se llama logaritmo común o logaritmo decimal. ¿Sí? Ya sabemos que cuando no tenemos escrita la base corresponde a 10. O la base vale 10. Buenas tardes. ¿Estamos bien con eso? Es un logaritmo común. Entonces, con esta definición, realicemos lo siguiente. De la definición anterior, podemos fácilmente hallar los siguientes logaritmos. Por ejemplo, logaritmo común de 10. ¿Cuál es la base? Estamos omitiendo. ¿Cuál sería la base? Sería 10. Sería 10. Entonces, ¿a qué número elevo 10 para obtener 10? 1. A la 1. Entonces, el logaritmo de 10 es 1. Logaritmo común o logaritmo decimal de 10 es 1. Fácil. Vamos al siguiente. Logaritmo de 100. ¿Tiene base? Sí, pero no está escrita, es implícita. ¿Cuál sería la base? Sigue siendo 10, ¿verdad? Porque sigue siendo un logaritmo común. Su base es 10. ¿A qué número elevo 10 para obtener 100? 10. ¿Cuál? 10. No. 2. A la 2. Correcto. 10 a la 2 es igual a 10 por 10, que es 100, ¿verdad? El exponente es 2. Entonces la respuesta es 2. Vea algo. Este tipo de logaritmos es bastante fácil. Solo contemos el número de ceros. ¿Cuántos ceros tenemos aquí? 1. ¿Cuántos ceros tenemos acá? 2. Entonces los logaritmos decimales es una técnica bastante sencilla de encontrarlos. Tiene que estar el número 1 y seguido de tantos ceros. Contamos los ceros y este es el resultado. Pero, ¿qué sucede si no tenemos un 1 seguido de ceros? Por ejemplo, aquí hice el logaritmo de 10 y aquí el logaritmo de 100. Entre 10 y 100 algún número, por ejemplo 50. ¿Qué sucede? Pero ¿cómo definimos el logaritmo de 50? 50 no inicia con el número 1. Se da cuenta que 50 está entre 10 y 100. O sea, el resultado va a estar entre 1 y 2. El resultado va a ser un decimal, 1 punto y algo. ¿A qué número elevo 10 para obtener 50? Va a ser 1 punto y centavos. Si es 1 es 10 y si lo elevamos a la 2 es 100. Entonces va a ser entre 1 y 2. Pero, ¿cómo resuelve este tipo de ejercicios? Nuestra calculadora, cuando tenemos este tipo de ejercicios que no podemos encontrar a simple vista, que no son de respuesta racional, o sea, me refiero a un número entero positivo, negativo, cero, decimal exacto o periódico o fracción, cuando no es ninguno de esos valores, sino que es un número irracional que tiene después del punto infinitos números, utilizamos la calculadora. Entonces presionamos en nuestra calculadora el logaritmo de 50. ¿Cuánto queda el logaritmo de 50? La respuesta es aproximada. 1.70. 1 punto, todos los decimales, a mí me parece 69, 89, 70, 70. 004. 004. Comprobación de esto, si 10 lo elevamos a 1.69, 89, 70, 004,
aproximadamente nos va a dar 50. Queda 49.99999, que sería 50, ¿verdad? Entonces ahí es donde utilizamos la calculadora. ¿Dudas hasta acá? Estos los hicimos a simple vista porque eran bastante sencillos y estos con la calculadora. Importante que tengamos a la mano nuestra calculadora científica. ¿Dudas, chicos? ¿No hay ninguna duda? Bueno, veamos la aplicación. Las leyes y las propiedades, bueno, hasta el momento hemos visto las propiedades. Las propiedades de logaritmos siguen siendo las mismas, no importa si es un logaritmo común, logaritmo de base A, logaritmo natural, no importa. Hagamos una aplicación, o sea, un problema, una aplicación a algo real. Esta aplicación la vamos a hacer en física. Nos dice, la percepción de la intensidad B, medido en decibeles, de un sonido. Cuando estamos hablando de intensidad y se está midiendo en decibeles, nos referimos a ¿qué? A la intensidad de un sonido. ¿Sí? La intensidad del sonido, ¿en qué se mide? En decibeles. Esta es su abreviación. Con intensidad física, y es la intensidad física, medido en watt por metro cuadrado, está dada por la intensidad del sonido, que era el valor B, es igual a 10 veces el logaritmo común o logaritmo decimal de la intensidad física dividido I sub 0. Hemos definido todo lo anterior menos I sub 0. ¿Qué es I sub 0? Nos dice, I sub 0 es la intensidad física de un sonido apenas audible. La intensidad que apenas logra escuchar nuestro oído humano. Entonces, encuentre el nivel de decibeles. ¿Qué eran los decibeles? Era el valor B. Encuentre la intensidad del sonido. Necesitamos el valor de B. B se encuentra con 10, logaritmo de I dividido I sub 0. Ok, y nos dan una condición. La intensidad de un sonido cuya intensidad física I, cuyo valor de I, es 100 veces la de I sub 0. Entonces, I es 100 veces I sub 0. En lugar de escribir I, voy a escribir 100 veces I sub 0. 100 veces I sub 0. ¿Qué tenemos acá? Una fracción. I sub 0 está multiplicando arriba y abajo, se puede cancelar. Nos quedaría únicamente B es igual a 10 logaritmo de 100. Es un logaritmo común, entonces su base es 10. ¿A qué número elevo 10 para obtener 100? Chicos, solamente, ¿a qué número elevo 10 para obtener 100? A La 2. 2. La 2. Entonces, este resultado es 2. Sería 10 multiplicado por 2. Esto es 20. La pregunta es, encuentre el nivel en decibeles. Entonces, ¿cuál es la intensidad del sonido? 20 decibeles. ¿Puedo dejar por acá la conclusión? La intensidad del sonido es de 20 decibeles. ¿Estamos bien ahí? ¿Queda claro el ejemplo? El problema. ¿España? Profe, como no pude escuchar bien, no sé si puede volver a explicarlo, por favor. Todo. Ah, no solo lo que está haciendo de ejercicio ahorita. O sea, lo de arriba sí la entendí, la aplicación, solo lo de abajo no. Esto. Sí, Ok, logaritmo es común, no tiene una base. No se ve la base, sería 10, ¿verdad? Por la definición que escribimos en la parte de arriba. ¿A qué número elevo 10 para obtener 100? A la 2, comprobación. 10 al cuadrado es 10 por 10, esto me devuelve 100. Entonces, ¿a qué número elevo 10 para obtener 100? A la 2. El resultado del logaritmo de 100 es 2. 10 multiplicado por 2 es 20. ¿Ya? Ok, esto es en cuanto a logaritmos comunes, también conocidos como logaritmos decimales.
Ahora vamos a trabajar con los logaritmos naturales. ¿Cuáles son los logaritmos naturales? Voy a escribir por aquí el título. ¿Cuáles son los logaritmos naturales? Aquí está la definición. El logaritmo con base e, el número natural e, se denomina logaritmo natural y se denota con ln. Entonces, cuando tengamos ln de x, o por ejemplo, ln de 5, ¿qué significa? ¿Estás Logaritmo segura? natural de base e evaluado en 5. Un año que se vaya. ¿Y qué tipo? Micrófono. Qué conversación. Ok, repito. El logaritmo con base e se denomina logaritmo natural y se denota como ln. ln es logaritmo natural de x. ¿Qué significa? Que el logaritmo tiene base e. ¿Se recuerda del número e? ¿Número natural e o número neperiano e? ¿Se recuerda de eso? ¿Conoce el número e? ¿No? Ok, voy a escribir por aquí el recordatorio. Eso es como pi. ¿Se recuerdan de pi, verdad? Era un número irracional. 3.1415.9, 3.1416 a 4 lugares decimales. Bueno, el valor de e se encuentra por medio de un límite matemático. Aquí está la definición de cómo se encuentra el valor de e de forma exacta. Pero para que usted se aprenda el valor de o la anote, aquí lo tenemos aproximado a 5 lugares decimales. ¿Cuánto vale el número natural? El número natural e equivale a 2.71828. Entonces, cuando tenemos esto, nos referimos a un logaritmo que tiene esta base, 2.71828, de forma aproximada, ¿verdad? Pero no lo escribimos de esta manera, sino que ln. ln es logaritmo natural. ¿Dudas con la definición? ¿Dudas con la parte teórica? Bueno, los logaritmos naturales, los logaritmos decimales siguen siendo logaritmos, entonces se siguen aplicando las mismas propiedades. Hagamos un repaso de las propiedades que aprendimos el día jueves 22 de la semana pasada. Cualquier logaritmo, no importa su base, evaluado en 1, siempre 0. Recuerda, aquí está el logaritmo natural, o sea, ¿a qué número elevo e para obtener 1? A la 0. Recuerde que todo número elevado a la 0 vale 1. Aquí está la primera propiedad. Cualquier logaritmo, en este caso el logaritmo natural evaluado en 1, el resultado es 0. ¿A qué número elevo e para obtener e? Aquí tengo logaritmo de base e evaluado en e, es 1. Entonces el logaritmo natural evaluado en la misma base, ¿qué sucede? El resultado es 1. ¿A qué número elevo e para obtener e? A la 1. Acá tengo el logaritmo natural y aquí tengo la función exponencial natural. La función logarítmica y la exponencial son inversas entre sí. Ambas tienen la misma base, se cancelan. ¿Qué sucede? El resultado de la entrada sería x. Utilizando el mismo análisis o el mismo criterio, la función exponencial e, la función logarítmica natural, son funciones inversas entre sí. Ambas tienen la misma base. ¿Qué sucede? Se cancela el resultado de la entrada, el valor en el que se está evaluando. Se recuerda y está notando de que es las mismas propiedades que aprendimos el día jueves, visto ahora en los logaritmos naturales, pero siguen siendo las mismas. Ok. Hagamos un repaso de estas propiedades. Voy a describir por aquí el primer ejemplo. Va a ser de evaluación. Evaluación de logaritmos. Vamos con uno sencillo. Logaritmo natural de e elevado a la 8. ¿Qué tenemos? Logaritmo natural. Otra manera de interpretar esto. Logaritmo de base e de e a la 8. Es muy extraño que alguien escriba así. Muy extraño. Los libros escriben de esta manera. Incluso tenemos en la calculadora tenemos esta tecla que significa logaritmo de base e, ln. Entonces, ¿a qué número elevo e
para obtener e a la 8? ¿A qué número elevo e para obtener e a la 8? 2, porque sería 2 por 2 por 2. ¿No? ¿A qué número elevo e para obtener e a la 8? Chicos, el ejercicio lo dice. ¿A qué número elevo e? ¿Cuál es el valor de x? Pues, ¿cuál es el valor de x para obtener e a la 8? Es bastante obvio el 1, ejercicio. profe. No, no puede ser e a la 1 igual a e a la 8. No, ¿cuál es E el a la valor de x? 8. Es 8. ¿Cuál es el valor de x? Ya lo tenemos resuelto. No hay que operar ni analizar nada. Solo es de verlo y darle el resultado. El resultado es 8. Si se le dificulta este tipo de ejercicios, escríbalo de forma normal. Sería logaritmo de base e de e a la 8. ¿Qué sucede? Tienen la misma base, se cancela. ¿Cuál es el resultado? 8. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto, chicos? Ahora sí. Ok, vamos con el inciso B. Logaritmo de 1 dividido e a la 2. Este sí no es nada que ver al anterior. Este está algo más complejo, pero no difícil. Vean, tenemos que llevar la base e. ¿Sí? Tenemos que dejarlo en base e. Y aquí la base, sí es e, pero está en recíproco, está volteada. Entonces, si le aplicamos el recíproco, podemos elevarlo a la menos 1. Recuerde, si yo aplico 5 a la menos 1, se refiere a 1 partido 5. Si yo escribo e a la 2 elevado a la menos 1, se refiere a 1 partido e a la 2. Entonces, en lugar de escribir 1 partido e a la 2, voy a escribir el recíproco, elevado a la menos 1. ¿Esto equivale a qué? Al logaritmo de e a la 2 elevado a la menos 1. Un exponente elevado a un exponente, este es de parabolitos, se multiplican los exponentes, ¿verdad? Entonces sería 2 por menos 1 es menos 2. Ahora sí, ¿a qué número elevo e para obtener e a la menos 2? Menos 2. A la menos 2. ¿Dudas con esto? Estos son bastante sencillos. ¿Qué sucede? Porque, bueno, son bastante sencillos, me refiero a que la respuesta es exacta. Aunque sea un poco complicado, se puede sacar con simple lápiz y papel, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando la respuesta es irracional? O sea, tiene un punto e infinitos decimales. Utilizamos la calculadora, pero en la calculadora ya no estaría utilizando logaritmo común, la tecla log, sino que la tecla ln, que significa logaritmo natural. Todas las calculadoras científicas tienen la letra ln. Entonces, realicemos el inciso C. ¿Cuál sería el logaritmo natural de 5? No hay un número entero que al elevarlo al número entero nos dé 5. No existe, no hay un número entero. No nos va a quedar de forma exacta. Tenemos que utilizar la calculadora. ¿Cuál es el logaritmo natural de 5? 1.6. 1.609, a 3 lugares decimales. ¿Dudas hasta acá? Ok. Veamos un ejemplo de dominio de las funciones logarítmicas. Encuentre el dominio de la función f de x igual a logaritmo natural. No importa que sea un logaritmo común o decimal, no importa que sea un logaritmo natural o un logaritmo de base a. No importa eso. Lo que ingrese al logaritmo siempre tiene que ser positivo. Siempre tiene que ser positivo. Recuerde, no existe el logaritmo de un negativo. Si te escriba logaritmo de menos 1. ¿Y qué le dice? Error matemático. Entonces, este valor tiene que ser
positivo. ¿Cómo definimos en forma de desigualdad? Algo positivo. Algo mayor a 0. Si un número es mayor a 0, es positivo, ¿verdad? Entonces, 4 menos x cuadrado, que es lo que está ingresando a la función, tiene que ser positivo, o sea, debe ser mayor a 0. Necesitamos despejar el valor de x. 4 está sumando, pasa al otro lado a restar. Menos x cuadrado es mayor a menos 4. Si cambiamos el signo de ambos lados, estamos multiplicando dividido por un negativo. Para cambiar de signo, necesitamos cambiar el sentido o la dirección de la desigualdad. Estas eran de las propiedades básicas de una inecuación. Entonces, si esto lo convertimos a x cuadrado y 4, sería un menor que. Al multiplicar o dividir por un negativo, se cambia de signo en la desigualdad. ¿Cómo despejamos el cuadrado? Como más menos raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. Entonces la respuesta me dice x es menor a más menos 2. ¿Qué significa que x es menor a más menos 2? Más menos 2 es el valor absoluto, ¿verdad? De 2, a una desigualdad. Entonces x está entre menos 2 y 2. Esta es la respuesta. X se encuentra entre menos 2 y 2. Aquí lo tenemos. Este es el dominio. Lo podemos escribir de esta manera. El dominio de la función es desde menos 2 hasta 2. Utilizo paréntesis porque no se incluye el número. Otra forma de escribir el dominio es tal y como quedó. X tal que menos 2 es menor que x y x es menor que 2. Ok, aquí tenemos la respuesta. Podemos comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Utilizando alguna herramienta graficadora, alguna calculadora o GeoGebra. Ingreso la función a GeoGebra o lo escriben como f de x o como y igual a logaritmo entre paréntesis 4 menos x cuadrado y les da esta gráfica. ¿Cuál es el dominio? De manera horizontal vemos que acá estos valores se nivelan a las asíntotas. Las asíntotas van desde menos 2 hasta 2, pero no se incluyen los números. Entonces el dominio es desde menos 2 hasta 2. Esta es una comprobación gráfica que lo puede hacer en alguna herramienta. ¿Alguna duda con esto? No veo la mano levantada ni pulgares arriba. No sé si está claro o si tienen dudas. Gracias. Ok, ahora sí, el tema del día de hoy es leyes. Les decía, ahorita vimos de manera general conceptos que nos faltaban, por ejemplo, logaritmo decimal y logaritmo común, que es un repaso de cuarto. Ahora, tema como tal de quinto son las leyes de logaritmos. Hasta el momento hemos aprendido propiedades. ¿Sí? Lo que aprendimos el jueves y lo que aprendimos al inicio de esta sesión eran las propiedades. Cuando se evalúa en uno, cuando se evalúa en el mismo valor, cuando tienen las funciones inversas. Ok, ahora vamos a aplicar las leyes. Los voy a escribir por aquí. Son 3 leyes y la verdad es de que son bastante fáciles de recordar. Se les va a quedar en este momento. Escríbalo una vez y se les queda. La primera ley es el logaritmo, o sea, el logaritmo de un producto, ¿sí? Vea que aquí hay una multiplicación. Una multiplicación es un producto, ¿verdad? El logaritmo de un producto es igual a la suma del logaritmo de sus factores. En palabras más sencillas de aprenderse, el producto, la multiplicación de el logaritmo de un producto, de una multiplicación, se convierte en la suma de los logaritmos. De multiplicación lo pasamos a una suma. ¿Sí? Si tenemos una división, el logaritmo de una división es la resta del numerador y el denominador. Logaritmo de el numerador menos el logaritmo de el denominador. Vean, de una división lo pasamos a una resta. Siempre es el de arriba menos el de abajo. Están fáciles de recordar las leyes. De producto, de multiplicación se vuelve suma y de división se vuelve resta. Ok,
Ok, el último es cuando tenemos un exponente. Tenemos el logaritmo de base A, evaluado en algún número, le coloqué A mayúscula, pero está elevado al exponente C. Este exponente C se puede bajar a multiplicar. Entonces, esto equivale a que a C multiplicado por el logaritmo de la misma base, evaluado en ese número, pero sin el exponente. ¿Qué hicimos en la tercera regla? El exponente pasa a multiplicar el logaritmo. Esas son las 3 leyes de logaritmos. Necesito que la anoten en este momento porque lo vamos a utilizar para los siguientes ejemplos. Me indican cuando lo tengan, por favor. ¿Ya lo tenemos? No, profe, aún no. Ok. Profe, ¿va a subir hoy este PDF? Sí. Este logaritmos creo que es de lo más sencillo que hemos visto en el año. ¿O no? Profe, yo ya quedé traumada con trigonometría. Yo siempre pensaba que había que, había que No superan. multiplicarlo. No superan trigonometría. Ok. Creo que ya lo tienen todos. Voy con el inciso A. Estas son las instrucciones generales. Nos dice, usa las leyes de logaritmos para evaluar las siguientes expresiones. El día de hoy voy a explicar, bueno, vamos a aplicar las leyes para evaluar, para dar un resultado. Mañana voy a utilizar las leyes para reducir o simplificar una expresión. ¿Ok? Hoy lo vamos a hacer para la evaluación. Vamos a comenzar con eso y mañana lo vamos a utilizar para la simplificación. Voy con el inciso A. Tenemos por aquí el logaritmo de base 4 evaluado en 2 más el logaritmo de base 4 evaluado en 32. Me van a decir, profe, esos están muy extraños. ¿A qué número elevo 4 para que me dé 2? Si 4 le elevo a la 1, obtengo 4. No, obtengo 2, es un número más pequeño. Entonces, vea algo. Los logaritmos tienen la misma base. Sí. Sí. Es una suma, y una suma lo podíamos convertir en ¿qué? En una multiplicación, o de una multiplicación a una suma. Está al contrario. El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Entonces, los están dando el lado derecho. Lo podemos convertir en el lado izquierdo. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar estos valores. Entonces, la base sigue siendo la misma. La base sigue siendo 4, pero voy a multiplicar 2 por 32. ¿Cuánto es 2 por 32? 64. 64, ¿sí? Ahora está más fácil. ¿A qué número elevo 4 para obtener 64? Eso es más sencillo. ¿A qué número elevo 4 para obtener 64? Vemos que 4 por 4 por 4 A la 3. es 64. Correcto. 4 a la 3 es 64. Entonces, logaritmo de base 4, en lugar de escribir 64, puedo escribir 4 a la 3. Este 3 era el exponente, puede pasar a dividir, perdón, puede pasar a multiplicar por la tercera ley de logaritmos y nos queda logaritmo de 4 evaluado en 4. Este es 1. 3 por 1 es 3. Este es el resultado aplicando las leyes. Sin embargo, hay dos opciones alternativas para resolver este ejercicio. Una de ellas es cancelar. 4 y 4 se cancela
el resultado es 3. O cancelar desde arriba. 4 y 4 se cancela, el resultado es 3. O sin necesidad de escribir todo esto. ¿A qué número elevo 4 para obtener 64? A la 3. Hay 4 métodos que resolví en este momento para poder darle la solución al logaritmo. No hay un método específico. Toda vez usted aplique de forma adecuada las leyes, el resultado es el mismo y el resultado es el correcto. ¿Dudas hasta acá? Excelente. Voy con un inciso B. Me indican si lo están copiando. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos calentando motores entonces. Un inciso B. Logaritmo base 2 evaluado en 80 menos logaritmo de base 2 evaluado en 5. ¿Tienen la misma base? Sí. La resta de logaritmos se relaciona ¿con quién? La división. Pero con la división. Entonces tenemos logaritmo de base 2 evaluado en 80 dividido 5. ¿Cuánto es 80 dividido 5? 16. 16. ¿A qué número elevo la base? ¿A qué número elevo 2 para obtener 16? 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16. A la 4. Muy bien. Podemos escribirlo de esta manera. Ya sabemos que 2 a la 4 es 16. Entonces, en lugar de escribir 16, escribo 2 a la 4. Aquí el resultado es 4. ¿Por qué? Esto y esto se cancela, ¿verdad? El resultado es 4. O simplemente, ¿a qué número elevo 2 para obtener 16? A la 4. ¿Dudas hasta acá? ¿Ya lo vamos comprendiendo? Sí, pero voy copiando. Ok. El inciso A y el inciso B estaban bastante sencillos. El que viene ahorita también, pero me van a decir, profe, pero esto tiene raíz. Aquí es donde viene la habilidad de recordar. Usted ya conoce cuál es la potencia que representa raíz cuadrada. ¿Qué potencia representa raíz cuadrada? En lugar de escribir raíz de 27, puedo decir 27 a la... ¿A la 2? No, 27 al cuadrado es 27 por 27, no es la raíz de 27. La raíz cuadrada, chicos, ¿a qué exponente pertenece la raíz? No, 27 por 27 por 27 por 27, no. La potencia es un medio. ¿Te recuerda de eso? Si escribo raíz de x, es lo mismo escribir x a la 1 medio. Si yo digo raíz de 4, es lo mismo escribir 4 a la 1 medio, que sería 2. La raíz cuadrada le corresponde a qué potencia. Pues expresen qué potencia. 1 medio. Si yo escribo raíz cúbica, la raíz cúbica de x corresponde a qué? A la potencia 1/3. Recuerden, el numerador es el exponente x a la 1. El denominador es el índice de la raíz. Ese es un feedback desde la primaria, no, desde primero básico, y es un feedback del primer bimestre, que lo vimos en el primer bimestre. Decía, esto es importante para todo este año. Es un repaso del primer bimestre. Entonces, vea esto. No voy no voy a evaluar, voy a reescribir. En lugar de escribir raíz de 27, voy a escribir 27 a la 1 medio, porque es equivalente. ¿Sí? La tercera ley de los logaritmos nos dice, un exponente puede pasar a multiplicar. Entonces tengo aquí 1 medio multiplicado por el logaritmo de 3 a la 27. Ahora sí,
¿A qué número elevo 3 para obtener al 27? 3 por 3 por 3 me devuelve 27. Entonces 3 al cubo es 27. Tenemos por aquí logaritmo, base 3, 27 es 3 al cubo. ¿Qué sucede? Esto se cancela y tenemos por aquí un medio multiplicado por 3, 3 medios. ¿Cuál es la respuesta del logaritmo base 3 evaluado en la raíz de 27? 3 medios. ¿Se dio cuenta que en los 3 incisos que llevamos no hemos utilizado la calculadora? Ni en el A, ni en el B, ni en el C. Las leyes de logaritmos nos facilitan el cálculo. ¿De acuerdo? Me dicen cuando lo tengan y voy a escribir el inciso D. ¿Ya tenemos este? ¿El C? Ok. Logaritmo común evaluado en 4 y logaritmo común o decimal evaluado en 10. ¿Qué base tienen los logaritmos comunes? 10. 10. Ok. Una suma de logaritmos lo podemos convertir en una Multiplicación. multiplicación. Muy bien. Tenemos entonces el logaritmo de la misma base. ¿De quién? La multiplicación de 4 por 25. 4 por 25 es 100. Logaritmo decimal de 100. O sea, ¿a qué número elevo 10 para obtener 100? 2. A la 2. Muy bien. Logaritmo de 100, o sea, 10 al cuadrado. Logaritmo decimal de valor de la base 10 es igual a 2. Aquí tenemos el resultado. ¿Dudas hasta acá? Si se da cuenta, para resolver la tarea terminamos los temas el jueves. Ya terminaron la tarea de esta semana. La semana pasada no había tarea, pero iniciamos el tema y lo finalizamos. Terminaron lo de las gráficas. Las gráficas las vimos la semana pasada. La tarea para este lunes que viene era sobre las gráficas. ¿Ya la terminaron o aún no la han hecho? Profe, no era el glosario que iba, de que usted pidió de estadística, que Es iba en primero. estadística. Tú no tienes tu planificación impresa. El glosario es aparte, Yubitsa. Ah, bien, ya se me había olvidado. Ok, ¿Para qué mentir, profe? No, ni siquiera he comenzado. no han comenzado. Vamos a ver si le dedicamos el día jueves y les apoyo con las gráficas, porque era la tarea del libro, si no estoy mal, es solo de las gráficas. Casi no hay, creo que hay un problema nada más que utiliza las leyes. Solo ese problema lo estarían realizando esta semana con el tema de hoy. Pero si se da cuenta, hoy sí traje bastantes ejemplos de leyes, porque en el libro no hay mucho sobre las leyes y las leyes vienen. Las leyes de logaritmos vienen en el examen. Ok, aquí tenemos una resta. Una resta de logaritmos tiene la misma base. La base es 2. Sí. Esa resta la podemos convertir en una. División. Correcto. En el logaritmo de una división. 160 dividido 5. ¿Cuánto es 160 dividido 5? 32. Entonces, ¿a qué número elevo 2 para obtener 32? A la 5. El resultado es 5. ¿Dudas hasta acá? Entonces, ¿sí está claro?
Vamos con el inciso F. Logaritmo de 1 dividido la raíz cuadrada de 1000. Van a decir, ¿por qué con raíces? Bueno, para comenzar, aquí tenemos una manera de interpretarlo. Hay muchas formas de resolver este ejercicio. Una manera es interpretarlo como el recíproco de la raíz. Puedo escribir de manera equivalente el logaritmo del recíproco de la raíz de 1000. ¿Sí? ¿La raíz qué exponente tiene? ¿O a qué exponente pertenece la raíz? Un medio. Entonces, la raíz de 1000 es 1000 a la 1 medio. Una potencia elevada a una potencia, esto es de formulito, les decía, se multiplica. 1 medio por menos 1 es menos 1 medio. Logaritmo de 1000 elevado a la menos 1 medio. Un exponente puede bajarse a multiplicar. Esa era una de las leyes, la tercera ley. Menos 1 medio multiplicado por el logaritmo de 1000. Ahora está sencillo. ¿A qué número elevo 10 para obtener 1000? 3. A la 3. Entonces sería menos 1 medio multiplicado por 3, o sea, menos 3 medios. Esta es la respuesta. ¿Quieren que lo haga de otra manera? Una manera alternativa y vea las diferencias. Sí, profe. Sí. Profe, otro ejemplo más. Ok, voy a hacer el mismo, pero interpretémoslo de otra manera. Acá es el logaritmo de una división y la división se puede convertir en una resta. Entonces sería el logaritmo decimal de 1 menos el logaritmo de la raíz. Sería logaritmo de 1 menos el logaritmo de la raíz. ¿A qué número elevo 10 para obtener 1? ¿A cero? A la 0, correcto. 10 a la 0 es 1. Entonces el resultado del logaritmo de 1 es 0. 0 menos el logaritmo de 1000 a la 1 medio. Y sería el 1 medio lo podemos bajar porque es un exponente. Nos queda nuevamente el logaritmo de 1000, que sabemos que es 3. Menos 1 medio multiplicado por 3, el resultado es menos 3 medios. Se da cuenta que hay diferentes caminos para llegar al mismo resultado, aplicando obviamente de forma correcta las leyes. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Sí está todo claro? Voy a hacer el inciso G. Tenemos por aquí logaritmo de base 4 evaluado en 192 menos logaritmo de base 4 evaluado en el número 3. Una resta se puede convertir en... Una división. Entonces sería 192 dividido 3. ¿Cuánto nos da 192 dividido 3? 64. Esto ya lo hemos hecho varias veces. ¿A qué número elevo 4 para que me dé 64? 3. 4 por 4 es 16. Por 4 es 64. ¿A qué número le elevamos? A la 3. 4 al cubo es 64. Entonces, logaritmo de 4 evaluado en 4 al cubo. El resultado es 3. ¿Dudas con este? Último. Último y luego voy a hacer un problema, una aplicación que estábamos hablando el día jueves. Creo que Yubitsa me dio la idea. Logaritmo de 12 dividido 9 más logaritmo de 12 dividido 16. Tienen la misma base que es 12. Una suma se puede convertir en una multiplicación, el logaritmo de una multiplicación. Entonces sería logaritmo de base 12 de la multiplicación 9 por 16. ¿Cuánto es 9 por 16? 144. Ok, y 12 elevado a la 12 es 144. Entonces,
El resultado sería 2. ¿Dudas hasta acá? Sí, quedó claro. Ok, vamos con, con la siguiente aplicación. Aquí finalizamos la sesión. Profe, ¿puedes subirle para tomar la captura? Ya, gracias. Les gusta tomarle captura y no descargarlo. Yo prefiero descargarlo, tiene una mejor resolución. Imprimirlo. Incluso las imágenes y todo eso. Ok, esta era la aplicación. La ley del olvido. ¿Sí? La ley de olvido. Nos dice, si una tarea se aprende a cierto nivel, el nivel inicial es P sub 0. Por ejemplo, el nivel en que aprendió a multiplicar era un 90%. A eso se refiere. Ok, después de cierto tiempo, el tiempo es la t, la variable t. El nivel de recordatorio P, ¿P qué significa? Nivel de recordatorio. Entonces, después de cierto tiempo, el nivel de recordatorio satisface la ecuación. El logaritmo de P, el logaritmo del nivel de recordatorio, es igual al logaritmo del nivel inicial menos la constante C multiplicado por el logaritmo del tiempo más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el valor de C? C es una constante que depende del tipo de tarea. Si era matemática, si era cocinar, si era... Okay. Dependiendo del tipo de tarea, es el valor de la constante C. Y se mide, el tiempo se mide, el tiempo T se mide en meses. Bueno, el inciso A nos dice, de la ecuación despeje P. Recuerde que P es el nivel de recordatorio. Hagamos el inciso A. Tenemos la ecuación original. Logaritmo decimal de P es igual al logaritmo del valor inicial menos C multiplicado por el logaritmo de T más 1. Necesitamos el valor de P. Este C está multiplicando, lo podemos pasar como un exponente. ¿Sí? Recuerde que esta es la tercera ley de logaritmos. Un exponente puede pasar a multiplicar o al revés. Lo que está multiplicando puede pasar al exponente. Tenemos por aquí el logaritmo de P es igual al logaritmo del valor inicial de la nota menos logaritmo de T más 1 elevado a la C. Logaritmo común o logaritmo decimal para cada uno. Tiene la misma base que es 10. Una resta se puede convertir en una división. Tenemos por aquí el logaritmo de P es igual al logaritmo de la división entre el valor inicial dividido T más 1 elevado a la C. ¿Dudas hasta acá? El inciso A nos dice, encuentre el valor de P. P lo obtenemos por aquí, pero vea, tenemos logaritmo y logaritmo. La función logaritmo es de 1 a 1. Por cada valor de X hay un único valor de Y. Por cada valor de Y hay un único valor de X. Este tipo de funciones se le llaman biunívocas. Entonces podemos cancelar. Podemos cancelar aquí los logaritmos, dejarlo como P es igual a P sub 0 dividido P más 1 elevado a la C. Aquí resolvimos el inciso A. Este es el nivel. Es el nivel de después de cierto tiempo. El nivel de realizar la tarea después de cierto tiempo. Pero veamos qué nos dice el inciso B. Si usted obtuvo una calificación en su examen de historia, en el examen de historia usted sacó 90 puntos. Ok, hay dos preguntas. ¿Qué calificación esperaría obtener en un examen similar después de 2 meses y después de 1 año? Hay dos preguntas. ¿Cuál es la nota después de 2 meses y cuál es la nota después de 1 año? Siguiendo la fórmula, ¿verdad? Suponga que el valor de C es 0.2. Entonces, lo voy a escribir por aquí. Me están dando el valor de C. C vale 0.2.
La primera pregunta es después de 2 meses. Entonces, el nivel es igual a ¿qué? La nota inicial fue 90 puntos. Dividido T más 1, recuerde que T está medido en meses, es 2, más 1 es 3. 3 elevado al valor C, que es 0.2, nos daría la nota después de 2 meses. ¿Cómo lo vamos a ingresar a la calculadora? 90 dividido entre paréntesis 3 a la 0.5. ¿Cuál es el valor aproximado al entero? Roslyn. 0.2 o 0.5. 0.2. 0.2. La calculadora es 0.2. Ahí. ¿Cuánto quedaría? Aproximado a la entera. ¿Los escucho? Queda 112.100. No sé si estoy. Esto, 72.24, profe. 72, ¿verdad? Entonces, al inicio usted obtuvo 90 puntos. Después de 2 meses hace una prueba similar. ¿Cuánto obtiene? 72. Así funciona la ley del olvido. Después de 2 meses, vea todo lo que bajó. Veamos ahora, después de un año tiene 12 meses. Entonces, la función evaluada es 90 dividido 12 más 1 es 13. 13 elevado a la 0.2. ¿Cuál sería la nota después de un año? Aproximado al entero. 53. ¿Tiene después del punto? 54. 54. Entonces, voy a escribir por aquí aproximadamente 54 puntos. Después de un año de ser de los mejores, tener 90 puntos en el examen de historia, un año después perdió el examen. Ya no obtuvo 90, sino que 54 puntos. Así funciona la ley del olvido. Y en la imagen nos dice, olvidar lo que hemos aprendido depende de cuánto tiempo hace que lo aprendimos. Entonces, el olvido es función del tiempo que ha pasado, del tiempo que ha transcurrido. Mientras más tiempo pase, más olvida las cosas. Entonces hay que estar practicando. ¿Dudas con esto último, chicas? Sí. Ok, estaríamos finalizando la sesión hasta acá. Nos vemos el día de mañana entonces. See you. Bye. Yes.